Sandokan es uno de los personajes más conocidos de la literatura. Este personaje fue creado por Emilio Salgari, pero sin embargo, para escribir esta serie de novelas, su autor se inspiró en un gaditano, Emilio Quarteroni. Hola, yo soy Vicky Rubio y esto es de Turista. Carlos Quarteroni nació en Cádiz en el año 1816, muy cerquita del puerto de la ciudad de Cádiz. Su padre tenía un almacén para aprovisionar a los barcos que viajaban a las Américas y Asia. Y le gustaba tanto este mundo que él quería ser capitán de barco. Así que él ingresó en la academia para ser piloto mercantil de navíos. Y fue un alumno tan aventajado que con 13 años realizó su primer viaje como piloto auxiliar y viajó desde aquí hasta Manila, haciendo la carrera de las Filipinas en un barco llamado el Indiana. Poco a poco su carrera fue progresando y ya con 25 años en las Islas Filipinas, que fue donde estuvo viviendo, adquirió el título de capitán. Sin embargo, cuando consiguió Quarteroni su título como capitán de barco, abandonó este trabajo y se dedicó a pescar perlas y tortugas para vender las conchas de estos animales. De hecho, sus familiares hoy en día, o sus descendientes, corrijo, todavía conservan las conchas de estos animales. Para esto compró una goleta que se llamaba los Mares de Tontinki. Y así pues con 26 marineros filipinos que formaban su tripulación, se dedicó a este trabajo. Fue en este momento cuando se labró su leyenda o empezó el momento de su vida que inspiró a Emilio Salgari para escribir las historias del pirata Sandokan. Mientras estaba pescando, supo que se había hundido un barco, el Christian, que era de origen inglés, y durante un año con su tripulación estuvo buscándolo porque ese barco tenía un tesoro lleno de monedas de plata. Así que durante ese tiempo, mientras sus marineros se zambullían a pulmón para buscar el barco, él estaba en la cubierta protegiendo a la tripulación de posibles ataques de los piratas malayos. Finalmente, como he dicho antes, después de un año, por fin encontró este barco. Y nuestro Sandokan gaditano tenía un dilema, porque él sabía que para desembarcar este tesoro tenía que ser en un puerto occidental que le daba las garantías de que se conservara el tesoro, porque a lo mejor llegaba a otro lugar y pudiera perder pues el tiempo que había invertido, ya que se podía llevar ese puerto pues el gobierno que estaba a cargo de ese sitio su tesoro. Así que viajó desde Filipinas hasta Hong Kong, de allí fue donde desembarcó su tesoro. Una parte del mismo se lo devolvió a los dueños del buque hundido, del Christian, como compensación, y el resto pues se lo repartió entre el resto de la tripulación. Sin embargo, como los puertos de Filipinas y español pues no le hizo mucha gracia que no desembarcara en Manila, ¿no?, que era el puerto que que tenía más cerquita, pues le dieron la fama de corsario y dijeron que Carlos Quarteroni no encontró el barco, sino que lo asaltó, lo atacó, lo hundió y robó el tesoro.
Pero a pesar de esta mala fama que le quiso levantar el gobierno español, la fama le duró muy poquito, esta mala fama, mejor dicho, porque fue los dueños del barco del Christian quien después se encargó de invitar a Carlos Quarteroni a Londres para darles personalmente las gracias. Así que con 26 años, nuestro Sandokan era una persona muy rica y se dedicó desde entonces pues a datar por las costas de Borneo y sus alrededores. Y bueno, ¿qué tiene que ver este personaje, no esta persona, con Sandokan? ¿Por qué Salgari escribió una historia inspirada en él? Pues porque yo creo que tienen en común el sentido de la justicia. ¿A qué me refiero? ¿No? Sandokan, básicamente la historia es que luchaba en contra de los abusos del sultán de Brunei, y Carlos Quarteroni dedicó a gastar su fortuna rescatando pues a personas que estaban secuestradas, cautivas, esclavas de los piratas malayos. Los rescataba y los devolvía a sus hogares. Todo esto lo hacía, digamos, de su propio coste. Tanto él documenta la costa como el de salvar a estas personas. Así que por este motivo, también él ingresó en la Orden Trinitaria, hizo esta misión de abolición de la esclavitud, y cuando murió, él se ganó pues un sitio de honor en la cripta de la Catedral Gaditana, de la Catedral Nueva, ¿no? Vamos diferente. ¿Cómo consiguió Emilio pues la vida de este señor, Carlos Quarteroni? Pues entre otras cosas, Carlos era amigo de John Brooke, que era un rajá de la isla de Zaguara, y entre lo que escribió este rajá más los documentos que él había trasladado al papado cuando Carlos Quarteroni ya era monje, los recopiló y así se inspiró para crear tanto los personajes como la trama en sí. De hecho, todos los tratados o todos los datos que Carlos Quarteroni envió al papado se encuentran en los archivos de Misión Propaganda Fidei, allí en Roma. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado saber que Sandokan era de Cádiz, pues dale a me gusta. Si os interesan los contenidos del canal, pues dale a la campanita. Cualquier cosa, cualquier sugerencia me lo decís en los comentarios. Y nada, nos vemos en otra ocasión de Turismo. Bye.